Amén. Y proclamamos la palabra del Señor en Hechos 2:42. Y dice el Señor: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Más fuerte, hermanos. Palabra de Dios. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto, mis hermanos, es el prototipo de la primera comunidad, como usted lo lee en el título mismo ya. Y justo el tema de esta noche es cómo crecer en comunidad. Desde el primer tema que nosotros empezamos a mirar, a escuchar en el seminario de En el Espíritu, ha sido realmente una cuesta para arriba. De esa buena noticia al amor de Dios, del amor de Dios al reconocer nuestro ser de pecador y la salvación en Jesucristo. Después de entender lo que es la fe y la conversión para nacer de nuevo. Después fuimos adentrándonos en la persona del Espíritu Santo en 2 semanas consecutivas. ¿Quién es Él? Lo que hace, la efusión, ¿qué consiste? Después entendimos qué se necesita para crecer en el Espíritu. Y de allí una parte fundamental, cómo crecer en comunidad. El hablar de cómo crecer en comunidad es algo totalmente indispensable dentro del caminar de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al encuentro con una persona, ¿verdad? Llamada Jesús. Pero al encuentro con Jesús, nosotros inevitablemente también es el encuentro con la comunidad, con los hermanos de la fe, con la iglesia. Nosotros no somos simplemente una relación vertical, yo y Dios. No es. La cruz consiste que es vertical y es horizontal. Porque para que usted tenga un equilibrio real en la vida cristiana, su relación tiene que ser mi persona con Dios y mi persona con la comunidad. Dios y en la persona de Jesucristo no ha llamado a hacer las cosas solo. Él, desde ya, Él es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde ya, Él llamó a 12 para que sean iglesia, sean comunidad. Y desde ahí nosotros hemos aprendido a vivir juntos como familia. El aprender a crecer en comunidad es aprender a ser iglesia. Y el aprender a ser comunidad es aprender a ser cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y su cuerpo es de iglesia. No hay llaneros solitarios en el caminar cristiano. No existen los llaneros solitarios. Aquí caminamos todos en selección, porque nadie sale solito a la cancha a patear el balón. Aquí ganamos todos en selección. Y ese es el caminar en comunidad. Es sumamente importante, necesario, que quien camina en comunidad empieza a crecer. Por eso es que tomo el primer punto sobre el capítulo 42 de la carta, al libro de los Hechos, en el capítulo 2, y de allí vamos a ver puntos esenciales que nos indican cómo se debe de crecer en comunidad. Primerito dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Vamos a topar solo una palabra en este versículo, la palabra asiduos. Asiduos es una persona que es permanente, constante. ¿Qué más? Asiduo, permanente, constante. ¿Qué más sinónimos tenemos? Perseverante. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo eso nomás. Perseverante, constante. ¿Qué más?
¿Qué más? Dígame. Fiel. Fiel, exacto. Comprometido. Diligente. Presto, ¿verdad? Una persona asidua es alguien que uno cuenta, que uno sabe que está allí y que puede contar con esa persona. Es como ahora. Yo estaba ya atrasado y dije, no, ¿quién es asiduo y puedo contar? Aló, Javi. ¿Por qué? Porque es asiduo. Alguien que es asiduo es alguien que uno puede confiar, puede contar, puede delegar. Exactamente. Alguien que no es asiduo no se le puede delegar, imposible, ¿verdad? Pero alguien que es asiduo es alguien también que se empieza a ganar la confianza por su fidelidad. Entonces la primera parte dice, eran asiduos. Y uno de los primeros puntos para que nosotros crezcamos en comunidad es que Dios nos regale este don, la perseverancia, ser asiduos. Una hermana decía, ay, estoy apenada, dice. Digo, ¿por qué? Porque Dios solo me ha dado el don de la perseverancia, dice. Yo quería orar en lenguas y sanar a las personas, dice. Le digo, hermana, ¿cómo es posible? Le digo, si el don que usted tiene es uno de los dones de los santos, le digo. Y como dice el dicho, solo el que persevera hasta el final alcanza, ¿cómo es? A ver qué me dice. ¿Cómo? Lo que la dicha no le da. Eso, solo lo que la dicha no le da, alcanza la perseverancia, ¿verdad? Así es. Entonces, pero para que la Biblia nos ilustre un poquito más acerca de lo que significa ser asiduo y lo que significa no ser asiduo. Hablamos de que asiduo es ser constante, perseverante, que crece, que está allí, que echa raíces. Eso es ser asiduo. Y también hay el otro lado, los que no son asiduos. Vamos a entender que la Biblia nos va a ilustrar con estos dos tipos de cristianos, dos tipos de personas que existen en toda comunidad cristiana. Los que son constantes, y aquí llamamos el otro grupo, los turismáticos. ¿Sí? No son carismáticos, son los turismáticos. Los turismáticos, la Biblia nos va a decir a qué se asemejan. Y después la Biblia nos va a decir que los asiduos, los perseverantes, a qué también se asemejan. Por eso habla su Biblia, háblala en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 5b. En adelante, hasta el versículo 8. Cuando yo digo, a veces los versículos se dividen en A, B y C. Capítulo 17, versículo 5c. Y dice la palabra en Jeremías: aquel que aparta su corazón de Yahvé es como mata de cardo en la estepa. No sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Palabra de Dios. Para empezar, aquí la palabra nos habla de dos tipos de árboles y dos comparaciones. El uno nos habla del cardo y el otro del árbol. La primera parte, aquel que es turismático, aquel que no es perseverante en una comunidad, aquel que no empieza a caminar asiduamente en su grupo de oración, se asemeja al cardo. Esa persona es el cardo. El cardo.
en el versículo 6. Pero aquel que es asiduo, constante, perseverante, fiel, él se asemeja al árbol que está plantado a la orilla del agua. Vamos a ver de cada uno sus diferencias. Primero, dice que aquel que aparta su corazón del Señor, que por eso nos ha sido, porque el que está enamorado quiere estar todo el tiempo con el amor de su vida, pues verdad. No le alcanza el día para estar con el amado o con la amada, no alcanza el tiempo. Todo el tiempo quiere estar ahí. Ya le hacen hasta malas señas, mala cara, vaya, está de noche, vea, por Dios le van a asaltar y no se va. ¿Qué hacemos? Le voltamos agua hirviendo. ¿Qué hacemos? No se va, porque está enamorado. De igual manera, quien está enamorado de Jesús, solo con Él quiere estar. Ahora, dice que aquel que empieza a apartar su corazón de ese amor, del amor único de Dios, empieza a asemejarse como la mata del cardo en la estepa, en el desierto, en la llanura. Primero, dice que no sentirá cuando llegue la lluvia. Vamos a ver, a discernir cómo es un cardo. ¿Cómo es? ¿Alguien ha visto alguna vez un cardo o esa plantita? ¿Cómo es? Es el cardo. Es como una planta media reseca y con espinos. Es una planta reseca y con espinos. El cardo también tiene una raíz pequeña. El cardo es una planta típica, pequeña y típica también de lugares secos. Exacto. Se le puede comparar también al cardo como una especie de mala hierba, porque no es como una planta que crece en un vergel. Entonces, el cardo es aquel que se aparta del Señor, aquel que no empieza a poner en Él su confianza. Por eso es que no persevera. Por eso es que no da pasos sólidos. Es como el cardo, dice, en la estepa, en el desierto. Imagínense lo que es una planta criándose en el desierto. El calor es incesante. No hay lluvia. No puede crecer. De igual manera, nosotros apartados de Dios, es querer edificar o crecer en el desierto. Apartados del Señor es querer nosotros echar raíces en estepas áridas, donde no crece nada. Y más aún, dice, ni aunque llegue la lluvia, no la sentirá. ¿Qué implica eso? En la Biblia, la lluvia es el sinónimo de la bendición. O sea, a pesar de que la bendición venga a su vida, no se dará cuenta, no pasa nada, porque ha apartado su corazón. Y lo dice, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Echó sus raíces, decidió crecer allí, decidió plantarse ahí. Y es una situación en la que nosotros tenemos que analizar lo que implica este punto, ser un cardo. Y nosotros estamos en la decisión, porque una parte importantísima de una vida espiritual sana es la perseverancia en su comunidad cristiana. Cuando nosotros no somos perseverantes, somos como ese cardo, que no estamos nosotros decidiendo la lluvia, más aún estamos decidiendo echar raíces en lugares áridos, queriendo edificar nuestra vida en nuestra propia autosuficiencia, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias necesidades, en nuestros propios conflictos y problemas. Ahora, bendito el que confía en Yahvé
y que en Él pone su esperanza. Caminar en una comunidad cristiana no implica, mis hermanos, de que los que vienen a un grupo de oración jamás tienen problemas. No implica que aquel que persevera en un grupo de oración ya tiene su vida arreglada. No, sino que aquel que viene a un grupo de oración es porque ha puesto totalmente su esperanza en el Señor y quiere en Él comenzar un crecimiento. Entonces se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua. Mire la gran diferencia entre un cardo espinoso a un árbol que se planta frente al agua. Cuando nosotros decidimos perseverar, porque también es una decisión el perseverar en una comunidad cristiana, es asentarse frente al agua, y esa agua es la gracia del Espíritu Santo. Porque la oración en comunidad tiene poder. Y ya más adelante vamos a leer el texto sobre eso. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando nosotros tenemos un montón de carbón y el carbón está al rojo vivo, mientras más viento sopla, el carbón más se enciende. Pero si usted coge con unas tenazas y coge un carbón de todo ese montón y le pone el carbón más rojo, el más encendido, y le aparta de allí y le pone a un lado, ¿qué pasa con ese carbón? Solo se apaga, mientras el resto sigue encendido. Eso, mis hermanos, es caminar en comunidad. Porque juntos el amor de Dios nos enciende y nos animamos mutuamente para perseverar, para seguir, para no decaer. Pero estando solos, somos presas fáciles. Estando divididos, es igual a esta historia. Habían 2 bueyes que araban en el campo juntos, todos los días, y eran súper animosos en su trabajo. Un día un león se escapó de su jaula y ve a esos leones ahí al frente, bueno, esos bueyes, solo Javier nomás, esos bueyes de león, ve esos bueyes, que tienen cara de león los bueyes. Ve esos bueyes que están arando y el león dice, me voy a comer, ve esa pata, dice el león, no, de ese buey, qué rico, me voy a comer. Y se lanza donde un buey, el de la izquierda, y el buey de la derecha le mete un cornazo y le manda al león volando. El león dice, el buey de la derecha ha sido el duro, dice, así que contra él primero. Así que otro día va despacito y se va donde el buey de la derecha, y el buey de la izquierda, tras un cuernazo. Entonces el león se pone a pensar y dice, a ver, dice, le ataco al de la izquierda, le defiende la derecha. Le ataco al de la derecha, le defiende el de la izquierda. Ya sé, dice. En una noche el león se mete donde estaba un buey de la izquierda y le dice, oye, ¿sabes que el buey de la derecha te anda diciendo de que vos te comes todo, que eres un desasiado, que apestas, que tienes el hocico sucio y que eres flojo en tu trabajo? Con que eso anda diciendo el buey de la derecha, ¿no? Después se va donde el de la derecha. Oye, ¿sabías que el buey de la izquierda anda diciendo que eres un cepillo del amo? Que simplemente tú tratas de hacer el menor esfuerzo, pero eso sí, cuando está el amo, ahí sí. Con que eso anda diciendo el buey de la izquierda, ¿no? Al otro día salieron separados al campo. ¿Sabe qué pasó? Un día se comió al buey de la izquierda y el otro día se comió al buey de la derecha. Porque separados son fáciles de atacar. Divide y vencerás. Es la estrategia del malo, la vieja estrategia del malo. Por eso que caminar en comunidad nos hace fuertes. Porque si nos debilitamos, ahí está el buey de la derecha para espantarle al león.
O ahí está el buey de la izquierda para espantarle al león. Porque mutuamente, dice San Pablo, carguen sus cargas mutuamente, dice. Y así cumplirán la ley de Cristo. Por eso es que dice que aquel que persevera en el Señor es como un árbol plantado junto a agua de corriente. ¿Y qué nos dice la palabra? Que alarga sus raíces hacia la corriente y que no tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantiene verde, en año de sequía no se inquieta ni deja de producir sus frutos. Quien se mantiene perseverante en una comunidad cristiana se asemeja a este árbol que está firme, plantado, inconmovible y siempre alimentándose del Espíritu Santo en su comunidad, en todas aquellas maravillas que Dios empieza a dar en su vida. Y como está plantado y junto al agua, aunque haya sequías, no se inquieta, dice. No se inquieta. Su follaje está siempre verde. En años de calor está tranquilo. Y más aún, dice que produce su fruto a su tiempo, a su momento. Mis hermanos, dice que a pesar de que esté plantado, con sus raíces extendidas, habrá momentos de sequía, habrá momentos de dificultad, los habrá. No dice, el árbol plantado junto al agua corriente jamás tendrá sequías y siempre estará lindo ahí. No. Habrá momentos de sequía, de calor. Acá nos dice, llegue de calor, muy bien. Pero no, dice, no tiene miedo. No tiene miedo. Como le dijo Jesús al papá, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Y eso le dijo cuando la hija se había muerto. Imagínense, la hija se le murió y Jesús le dice, venían todos a chillar. Dice que Jesús hizo el desentendido y en la oreja le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Ahora, el estar en la comunidad nos permite que aunque pasemos circunstancias, problemas económicos, financieros, de salud, familiares, nos permite no estar asustados, no tener miedo, estar confiados en que no estamos solos. Y más aún, termina diciendo, no deja de producir sus frutos. Y eso es súper importante, porque el estar llamados a una comunidad y perseverar en nuestra comunidad y crecer en la comunidad, también nos llama a que nosotros demos frutos. Yo tengo mis plantas de tomates que tengo ahí, y las plantitas van creciendo, desarrollándose, pero nunca se quedan estáticas. Cada día crecen más. Y cuando llega un punto de maduración, empieza a dar fruto. Entonces yo le decía a Doris, le digo, mira, porque tengo algunas plantas de tomate que están así, ¿no? Y una, aparentemente, no desarrolla más sus hojas. Pero le digo, mira esta planta, le digo, esta está dedicada en cambio a sus frutos, le digo a Doris, le indicaba, porque está dando unos tomates así grandotes, están creciendo. Le digo, mira, esta por ejemplo, le digo, esta está dedicada a crecer sus ramas, porque sus frutos están todavía pequeñitos. Pero esta de acá está dando frutos grandes, le digo. Esta está dedicada a madurar sus frutos, a cuidar sus frutos. Y toda la savia y toda la potencia de la planta se va al fruto, para que el fruto madure. De igual manera, cuando nosotros empezamos a dar frutos de nuestra vida cristiana, Dios nos va a dar la gracia para que ese fruto permanezca.
fructifique y madure. Porque estamos llamados a crecer y estamos llamados a dar frutos y estamos llamados a que esos frutos maduren, crezcan. No estamos toda la vida llamados a ser solo semillas, ni tampoco plantas pequeñas. Estamos llamados a crecer, a madurar y a dar fruto. Lo dice la palabra. Mientras que el cardo no da fruto, la planta, el árbol, da fruto a su tiempo. Sí hay diferencia entre el que no persiste y en el que sí es asiduo. Sí hay una gran diferencia. Y la última diferencia que se da es cuando nosotros vamos a un río. Usted ha ido a un río, usted va al río y usted coge y ve la montaña, ve los árboles, ve un lugar bonito y se va. Vuelve usted a los 2 años al mismo río, al mismo sitio, se para al mismo lugar. Le pregunto, todo parece igual, ¿no? La misma montaña, los mismos árboles, el mismo sitio, el mismo río. Le pregunto, ¿es la misma agua la que está allí? ¿Qué pasó con el agua que usted vio hace 2 años? Se fue al mar. Ya corrió, ya se movió, ya hizo lo que tenía que hacer. Aunque parecería que es lo mismo, pero ¿sabe qué? No es lo mismo. La persona que no es asiduo a un grupo de oración es como aquella que va y se para en este paisaje. Viene una vez, les ven a los mismos, todos hermanos, del mismo sitio, la misma aula, las mismas paredes, la misma montaña. Y no persevera, viene de vez en cuando, vuelve al siguiente año y llega todo igualito, parece que todo es idéntico, los mismos hermanos, el mismo que está delante, todo está igual, dice. Yo le digo, no está igual, porque el torrente del Espíritu ha fluido tremendamente en sus vidas ya. Las bendiciones han fluido, la gracia ha fluido, el crecimiento ha fluido. Ya no son los mismos. Amén. Amén. Dice, a la enseñanza de los apóstoles. Para eso va a abrir su Biblia en Primera de Pedro 2:2. Primera carta del apóstol San Pedro, Primera de Pedro 2:2. Casi al final de la Biblia, casi al último. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Si llegó Apocalipsis, ya se fregó, se pasó. Un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 2:2. Dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, ¿a quién le dijo que tenía que nacer de nuevo? ¿A quién? A Nicodemo. Y Pedro lo ratifica aquí. Quien abraza a Cristo, abraza la vida nueva, nacer de nuevo, nace de nuevo. Y el primer síntoma de aquel que es llenado de la presencia del Espíritu Santo, siente en su vida que ha nacido de nuevo, que es un niño espiritual. Y aquel
que ha nacido de nuevo puede recordar el día, el momento en que fue llenado de la gracia del Espíritu Santo y fue transformado a esa experiencia. Lo recuerda para siempre y cuenta los años. Por ejemplo, en mi caso, fue el 16 de agosto de 1996 a las 2 de la tarde, desde las 2 hasta las 10 de la noche. El 16 de agosto de 1926, ese día mi vida se partió en dos y empezó en mí el hombre nuevo, digámoslo así. El día que yo fui bautizado, el día que yo fui revestido, el día que se encendió en mi corazón nuevamente esa llama del Espíritu Santo que estaba apagada. Igual manera estamos llamados nosotros a ese nacimiento espiritual nuevo. Pero aquellos que nacen de nuevo, dice la palabra, les pide algo, Pedro, y es: busquen la leche no adulterada de la palabra. De la palabra. Y nos decía en Hechos que los primeros cristianos asistían a la enseñanza de los apóstoles. O sea, la enseñanza de los apóstoles era prioritario para ellos, para su crecimiento espiritual. Pero Pedro nos va a decir que busquen la leche no adulterada, porque sí hay leche adulterada. Sí hay leche adulterada, ¿se acuerdan? Mitad agua, mitad leche. Un hermanito dice, estoy leyendo, dice, y estoy alcanzando el crecimiento. Qué bueno, le digo. ¿Y qué está leyendo? Este librito que dice, el libro del Mormón, dice. Lucha, le digo, aquí le dieron leche adulterada, más agua que leche. Otros por ahí les veo sentados en sus negocios felices, leyendo las atalayas. Felices, contentos leyendo las atalayas. Les están dando leche adulterada, porque esa está adulterada, porque no es fiel a la sana doctrina. No es fiel a la sana doctrina. Y aquí nos dice que busquemos ansiosamente la leche espiritual de la palabra no adulterada. Es que no, dicen, es que acá tienen la verdad. Yo le digo, a ver, ¿qué tiempo tiene esa iglesia? ¿Qué tiempo tienen los mismos testigos de Jehová o los mormones? ¿Qué tiempo tienen de existencia? ¿Y qué tiempo tiene la iglesia católica? Desde hoy usted póngase a pensar, mi hermano querido, más de 2000 años. No ha de ser, pues, porque no es la iglesia de Cristo, ¿no? Sino porque en ella, que es pecadora, la santifica el Espíritu Santo. Pero como madre y guardiana, es la que guarda la doctrina de la iglesia, guarda como fiel testiga las enseñanzas de los apóstoles, de los santos, de los doctores de la iglesia, que han ido a través de los siglos dándonos a nosotros el pan de la palabra. Todo aquello que no esté asentado en el catecismo de la iglesia, mi hermano, no es sana doctrina. Así de sencillo. Por vengan que digan cualquier cosa linda, pero si no está sentado a lo que dicen las cartas de los santos padres, hermanos, es leche adulterada, no sirve. Y ella es la que nos mantiene a nosotros en raya, y esa es la que a nosotros nos da vida. Por eso es que los papas cada vez están lanzando cartas nuevas a la iglesia. Yo les pregunto, ¿quiénes de nosotros hemos leído cartas de los santos padres?
desde Juan Pablo II, que muchos lo conocieron, Benedicto, hoy Francisco, y ellos sacan libros, cartas hacia el mundo actual. Esa es la sana doctrina que Dios nos da a nosotros, y nosotros tenemos que estar siempre pendientes de ella. La leche espiritual de la palabra. Es muy importante que nosotros siempre estemos como los primeros cristianos, asidos a esa enseñanza de los apóstoles. Cuando nosotros, yo le puedo decir nosotros, y yo puedo decirle yo, antes iba a misa, no le entendía al Padre nada de lo que hablaba. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, uno se siente y dice, wow, ¿cómo discierne el sacerdote la palabra? ¿Qué pasó? ¿El Padre se preparó mejor? ¿O es que ahora mis oídos se abrieron y escucho? Que ahora mi corazón de piedra es un corazón de carne que recibe. Y que mi mente tapada se abrió a la escucha de la palabra de Dios. Entonces, San Pedro nos pide que como niños recién nacidos busquemos la leche espiritual de la palabra. Aquella que dice, gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Vuelve a hablarnos aquí del crecimiento. Nuevamente. No estamos llamados a ser toda la vida niños espirituales. Estamos llamados a crecer. Pero ha habido un gran problema en la amada renovación carismática. Que la gente, no ustedes, otros, sufren de seminaritis, aguditis. Usted pone un letrero que dice Seminario de Vida en el Espíritu y son como abejas al panal. Se acaba el seminario y se acabaron los hermanos. Se fueron. Porque solo les gusta el seminario. O otros solo sufren de congresitis. Solo cuando hay eventos, congresos de evangelización, eventos grandes, ahí les gusta estar. Pero cuando se trata de perseverar en su comunidad, ahí ya no les gusta. Sino solo donde hay, en el momento que yo me pueda saciar de la leche. Porque no nos gusta crecer, no nos gusta crecer. Y el apóstol San Pedro dice que tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Estamos llamados a crecer. Mira, mi hermano, el niño no entiende el lenguaje del adulto. El niño no digiere la comida del adulto. El niño no puede hacer las tareas del adulto. Y Dios no quiere que nosotros nos pasemos toda la vida, todo nuestro caminar espiritual, siendo niños. Niños que no entienden nada, que se duermen en el grupo de oración, que mientras se predica están pensando en la telenovela, que mientras están en el grupo de oración el cuerpo presente, pero la mente está meditando acerca de los astros del cielo. Los niños espirituales están y no están. Hacen berrinches, no les gusta, se cansan. A mi hijo Josué de 6 años, captarle la atención es todo un logro, porque es niño. Y los niños fácilmente se distraen, los niños fácilmente quieren ya rápido. Pero el adulto se sienta, el adulto abre los ojos, el adulto quiere más, el adulto investiga. El adulto es autodidacta. El adulto no se queda con las primeras enseñanzas. El adulto empieza, trabaja. Y Dios quiere que usted crezca. Y Dios quiere que usted sea un adulto espiritual.
que no sea toda la vida un niño. Hoy está aquí con nosotros, después está en otro lado, después se va a otro grupo, o se va a otro movimiento, o se va, Dios no quiera, a otra secta. Bueno, esta secta no, sino otra secta. y está de aquí para allá. Y hay gente que es así en su caminar espiritual. Un día están en renovación, otro día están en Juan 23, otro día están legionarios, después se hacen hormiguitas, después están metidos de un lado, donde no les han llamado, y bueno, y en ninguna parte, y creen que por estar en muchas actividades es sinónimo de crecimiento, y eso no es verdad. Mucho activismo no es sinónimo de crecimiento. Piensan que por estar metidos en muchos sitios y estar haciendo muchas cosas, están creciendo, y eso no es cierto. Muestra de activismo no es crecimiento espiritual. La perseverancia, como el árbol plantado junto al río, eso es sinónimo de crecimiento espiritual. Y estamos llamados a crecer, a dejar las primeras enseñanzas. Más aún va a decir el apóstol San Pablo. Estoy trabado en los apóstoles yo. Y crecer. El niño solo puede tomar leche. El adulto mastica la comida sólida. El niño no puede digerir. El adulto digiere. Y tenemos que nosotros, hacia una perspectiva de la semana anterior, de que hablamos de Ezequiel, entender de que no toda la vida estamos llamados a estar solo mojados los tobillos, sino tenemos que empezar a mojarnos del resto del cuerpo. Y eso es el crecimiento espiritual, pero solo se da si nosotros somos perseverantes, asiduos. Dice, a la convivencia fraterna, el siguiente punto, a la convivencia fraterna. Para eso vamos a abrir en Hechos de los Apóstoles mismo, en el capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Hechos 12, 1. Recuerden que vamos a hablar sobre la convivencia fraterna. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó a detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte al manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ángel. Era realidad y todo le parecía visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Palabra de Dios. Muy bien. El siguiente punto era
La convivencia fraterna. Wow, mis hermanos. Parte del crecimiento espiritual es la convivencia fraterna. Verán, hablamos sobre, primero, ser asiduos. Segundo, sobre la enseñanza de los apóstoles. Ahora, tercero, sobre la convivencia fraterna. Estos son los sinónimos de un crecimiento espiritual sano en una persona que quiere alcanzar en su vida la madurez espiritual. Si usted detecta que en alguno de estos puntos usted no está injertado, es porque le falta crecer espiritualmente. Y si usted detecta que uno de estos puntos que estamos discerniendo le ayudan, quiere decir que usted quiere crecer en su vida espiritual. Parte importante de una vida espiritual es la convivencia fraterna. Y la convivencia fraterna es lo que nos acaba de hablar aquí en los Hechos de los Apóstoles. Pedro es apresado. ¿Por quién, Doris? Por Herodes. ¿Cuál Herodes? ¿Cuál? Hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas, muy bien. Herodes Antipas, aquel que le degolló la cabeza a Juan el Bautista, muy bien. Ese mismo Herodes. Le llevó a preso a Pedro porque se dio cuenta que con eso los judíos les gustaba y él alcanzaba popularidad política. Y dice la palabra que iba a ser Pedro juzgado por los judíos después de la Pascua. Le querían matar. Y aquí viene algo sumamente importante. Usted va a decirme, ¿para qué la comunidad? ¿Para qué? ¿Para qué la corporación? ¿Para qué? Yo, en mi casa, la Biblia, una velita, y cualquier esquina de mi casa es templo de oración, y la casa es redonda. ¿Para qué, dice? ¿Para qué la corporación? ¿Para qué? Con todos ellos hipócritas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo debo decir, ¿para qué? Yo debo decir, ¿por qué? Porque dice en el versículo 5, y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Amén. ¿Sabe qué, mi hermano? La iglesia oraba incesantemente por el hermano en calamidad. Su comunidad estaba orando, intercediendo, suplicando a Dios por su pastor, por su amigo, por el pescador. ¿Y sabe qué? Un ángel se presentó. A veces nosotros como que perdemos un poquito el sentido de la proclamación y nos quedamos en la hora portentosa de que el ángel se apareció con las cadenas, salió por entre los guardias sin que lo vean, llegó a la puerta de la ciudad sin que lo vea ningún guardia. ¡Wow! Un ángel se apareció, un ángel. Y Pedro salió él libre. Y nos damos cuenta que el ángel aparece y le libera, porque toda la iglesia oraba incesantemente. Por eso es que el ángel llega, por eso es que el ángel desciende, y por eso Pedro es liberado milagrosamente. Y nos dice la palabra, clarito en el versículo 12, Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. La comunidad. La fuerza de la comunidad en la oración, mis hermanos, rompe nuestras cadenas. La fuerza de la comunidad en la oración hace que haya milagros en nuestras vidas.
La fuerza de la comunidad en la oración hace que aparezcan ángeles milagrosos en los momentos que nosotros estábamos pasando problemas. Y de repente, dice, yo estaba en una necesidad y de repente vino un cliente de la nada, como ángel de Dios. Tenía que cubrir un tremendo déficit y de repente apareció de la nada. Porque estamos nosotros, mis hermanos, con nuestra comunidad respaldada en oración. Por eso es que nosotros tenemos que siempre orar por nuestra comunidad, por nuestros hermanos, por nuestros servidores, por los grupos de oración, por los sacerdotes. Siempre levantar nuestras oraciones en la Eucaristía, en la alabanza. Porque la oración de la comunidad tiene ese poder, mi hermano. Claramente lo dice. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y Dios escucha el clamor de la comunidad. Lo escucha. Y a través de esa oración Dios hace prodigios y milagros en nuestras vidas. Créalo. Solitos en la casa, mis hermanos. ¿Quién ora por nosotros? Pero en la comunidad estamos mutuamente orando. Tal vez no tenemos el oro y la plata para solventar su crisis económica, pero sabemos que la oración, hermano, mueve las montañas y sobre todo al que es dueño del oro y la plata. Y ¿saben qué? Una cosa muy peculiar en Pedro y que me encanta en este punto. Dice, versículo 6, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Al otro día era el juicio y Pedro estaba durmiendo, descansando. Cuando alguien duerme es porque está tranquilo. Y yo digo, a ver, voy a decir como Tres Patines, eres tú mismo chico. Porque si yo solo leo un poquito atrás de los evangelios, el día en que Jesús fue apresado, era otro este hombre. Un hombre que le negó, un hombre que estuvo detrás totalmente de Jesús, pero al rato de que tuvo que enfrentar la verdad, tuvo miedo, lo negó 3 veces y lloró amargamente. ¿Cree que podía dormir? No podía dormir. ¿Qué pasó con este hombre? Que ahora estaba preso, detenido, pero ahora descansaba como un niño en la celda. Dormía. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Señor, tú a tus amigos, hasta cuando duermes, tú, Señor, los sustentas. Pedro estaba durmiendo, estaba de lo más relajado, tranquilo. Sobre todo porque él se sentía respaldado por su comunidad, por la iglesia. Y lo demás, mis hermanos, ya lo hemos visto. El ángel abrió todas las cadenas, el ángel lo liberó. Por eso es que nosotros al meditar, qué importante es la convivencia fraterna. La convivencia fraterna a nosotros nos enseña a sernos santos. La convivencia con nuestros hermanos nos va santificando. Verán, las piedras que nacen de las montañas vienen llenas de aristas vivas, puntas. Así salen las piedras de las montañas. Pero cuando usted va a un río, usted coge una piedra y usted encuentra la piedra suave, lisa. Dice, y así saldrán de las montañas, dice usted. No, sino que el torrente, el caudal del agua que nació desde la montaña va arrastrando las piedras. Y a través de los días, de los años, las aristas de cada piedra se va topando con la otra y con la otra. Y entre piedra y piedra se van topando, se van limando las aristas hasta que un punto las piedras quedan lisas, ovaladas. Así somos nosotros, llenos de aristas, puosos, puntiagudos. Así, no,
roñosos, puercos de espines. Medio nos dicen algo, ¿cierto? Y medio nos aconsejan algo, sí. Y vieron cómo me quedó viendo mal y el pobre hermano ha sido visco. Vieron que no me regresó a haber estado con tortícolis del hermano. Estamos así, ¿no? Pero a veces esas mismas aristas y puntas nos van santificando, nos van limando. Y como dicen vulgarmente en el dicho popular, las papas en el costal se acomodan. La convivencia fraterna nos va limando, nos va santificando, nos va convirtiendo en esas piedras lisas. Pero ¿sabe qué? Las piedras solitas no es que se liman entre ellas, sino que es el poder del río la que las va haciendo esto. O sea, y el río es el poder del Espíritu Santo que nos va a nosotros haciéndonos limar y nos deja bien bonitos. Y a veces no, ¿verdad? No, ya somos hermanos en Cristo, somos hermanos convertidos y tenemos que irles soportando. La palabra soporten se dice, soportándole al hermano. A veces salen con unas cosas que dice, Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿verdad? Mejor ilumínalo, Señor. Y nos vamos santificando mutuamente en esa convivencia fraterna. Eso nos va haciendo crecer, nos va haciendo nuestro carácter también, nos va limando nuestras asperezas. Y a la final nos vamos haciendo todos un solo matiz musical, digámoslo así. Cuando usted escucha, cuando usted coge, supongamos, uno toca el violín, otro toca la guitarra, otro toca la flauta, otro toca las maracas, otro canta. Ya todos ellos son músicos y son buenos músicos. Pero el que toca el violín toca una canción, el que toca la guitarra toca otra canción, el que toca la trompeta está tocando otra canción. Y cada persona que tiene su instrumento toca otra canción en un solo cuarto. ¿Usted qué escucha? Nada, solo puro ruido. Pero cuando todos los instrumentistas tocan una sola canción, ¿qué se escucha? Una orquesta. Una orquesta maravillosa. Aquí cada uno de nosotros tenemos un instrumento. Y cuando nosotros empecemos a tocar la armonía del Señor en nuestras vidas, será una orquesta maravillosa. Pero mientras queramos cantar nuestros propios pasillos solos, hermanos, siempre habrá un ruido, siempre habrá ruido. Pero cuando lo hagamos juntos y empecemos a dar armonía a nuestros corazones, será la mayor orquesta que se pueda dar. A la final, dice en Hechos, a la fracción del pan y a las oraciones. Sin estos dos últimos puntos, nosotros se puede decir que somos incompletos. No hay cristiano, no hay católico, no hay carismático completo sin la fracción del pan. No hay, no existe. No hay. Y no es posible que muchas personas años pasen sin comulgar por no arreglar sus vidas personales o no querer arreglar sus vidas personales. Es que usted si viera a mi marido, es que usted supiera mi situación. Vamos a decirle a la situación, yo tengo un Dios más grande que esta situación, no al revés, no situación, no problema más grande que Dios, no. Yo tengo un Dios más grande y poderoso que esta situación, que este marido, que este conflicto, que este matrimonio. Yo tengo un Dios más poderoso.
a un hermano que es del grupo Oración del Ministerio de Alabanza, se llama Héctor. Es un caso especial, no sé si les conversé. Ella, evangélica, él, católico. Ese mismo cuadro, los hermanos mayores de ellos. Dice que se pasaban ellos como pareja, como el perro y el gato. Se querían, se amaban, pero cuando llegaba el domingo, no había domingo que se salven las peleas, decía. Porque él quería irse a misa y ella al culto. Y dice que se peleaban, y más cuando era la crianza de los hijos en la fe, pues. Las peleas, dice. Que el papá quiere llevar al catecismo, que la otra quiere llevarle al culto al hijo. Que él quiere bautizarle y que la otra le quiere meter a la piscina de cabeza. Y las peleas de los dos por la fe. Entonces, viendo ellos eso, Héctor y Nancy, que ya era evangélica y el católico, toman una decisión de esas que solo toma el chapulín colorado. Y deciden los dos nunca más asistir ni ella al culto ni a la misa. Deciden separarse de Dios. Quedarse en su amor. Ellos dijeron, bastará nuestro amor para solventar todas las crisis y las cosas de nuestras vidas. Ya lo dijo mi hermana, mal. Los primeros años soportaron. El resto no les cuento porque es secreto de confesión. Y es que yo confieso pero no absuelvo. No. Tremendas dificultades, crisis terribles en su vida, que les llevó a un abismo total, una decisión total, apartarse de Dios en su vida. ¿Y sabe qué? Después de 10 años de estar así, deciden ellos volver su corazón a Dios. Algún rato ahorita es que ellos mismos van a dar su testimonio, pero la parte sorprendente es cuando ellos al final, nosotros nos eligieron de padrinos, el rato de la comunión, él volvió a comulgar a los 10 años y el Padre le da la comunión y él recibe el cuerpo de Cristo y las lágrimas le salían, le brotaban las lágrimas, pero le brotaban las lágrimas a él y a ella, le brotaban las lágrimas y lloraban, pero lloraban al rato de la comunión, porque lo volvieron a recibir. Claro, ¿cómo? Y más que todo el milagro que ella, de ser evangélica, después se hace con el católico. Y es un milagro maravilloso. ¿Mande? Más profundo que eso, pero eso es motivado a otra enseñanza. Voy a invitarles después del seminario, realmente. Y el sentido de la fracción del pan es Jesús. Es Jesús. Y la fracción del pan nos invita a la confesión. Y la confesión nos invita a la fracción del pan. No puede haber un amor más grande que el de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no comulga? Entonces, ¿por qué no se confiesa? Las puertas del cielo están solo a un paso del confesionario, mi hermano. Y el pan del cielo está en las manos del sacerdote cuando consagra. No hay nada mejor que uno reconciliarse con Dios y con los hombres y estar en paz. Y eso solo nos da el sacramento de la reconciliación y la fracción del pan. Y finalizando, y las oraciones. Eso implica
dos dimensiones, digamos 3 dimensiones. La primera es la litúrgica, la iglesia. La segunda, nuestra comunidad. Y la tercera, yo, la individual. Usted tiene que tener 3 fortalezas de oración. La universal, que es con toda la iglesia cuando estamos en la Eucaristía. Nos unimos, verán, cuando estamos en la Eucaristía nos unimos a la oración de la iglesia militante. La iglesia militante es esta, la que está aquí en la tierra. La iglesia triunfante, que está en el cielo, con Jesús, los santos y los ángeles y los patriarcas. Y la iglesia purgante. ¿Cuál es esa? La que está esperando la salvación, que están en el purgatorio. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, nosotros nos unimos a la oración universal de la iglesia en victoria, militante y purgante. Es tremendo, hermanos. Es una cosa tremenda. Cuando nosotros oramos individualmente, nosotros estamos en el Señor, con Él, en el contacto, en la conversación. Es nuestro momento íntimo, donde cuando usted le quiere besar a su esposa o a su esposo, usted busca el lugar más íntimo, ¿verdad? O le quiere destrampar ahí en la fila del banco. No, no es cierto. Esa es la oración, la intimidad con el Señor. Y la comunitaria, donde nos fortalecemos mutuamente. Estos son los pasos para un crecimiento espiritual, para un crecimiento comunitario. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Un fuerte aplauso al Señor. Denme un ratito.